En 1954, Honduras vivía bajo la sombra del poder extranjero. Las grandes compañías bananeras controlaban la economía, la política y el destino de miles de trabajadores explotados en las plantaciones del norte del país. Pero un hecho cambiaría para siempre la historia de Honduras: la huelga bananera de 1954. Para entender la magnitud de esta huelga, debemos retroceder y explorar el mundo en el que se desarrolló. A mediados del siglo XX, Honduras era un país marcado por la dependencia económica y la injerencia extranjera. La United Fruit Company y la Standard Fruit Company no solo dominaban el comercio del banano, sino también influenciaba directamente las decisiones políticas del gobierno hondureño. La mayoría de los trabajadores vivían en campamentos proporcionados por las empresas, sin acceso a servicios básicos, en condiciones de hacinamiento y con salarios de subsistencia. Las jornadas de trabajo eran extenuantes, superando las 12 horas diarias, sin garantías de descanso ni seguridad laboral. Honduras, como muchas otras naciones de América Latina, estaba atrapada en un modelo económico conocido como República Bananera. Este término, acuñado para describir países donde una o pocas empresas extranjeras ejercían un control absoluto, reflejaba la realidad de una nación sometida a intereses externos. El mundo también estaba cambiando. Mientras en Europa se reconstruía después de la Segunda Guerra Mundial y en Estados Unidos se consolidaba el sueño americano, en América Latina crecía un fuerte sentimiento de injusticia social. En países como Guatemala, la reforma agraria comenzaba a desafiar los monopolios extranjeros, lo que provocó tensiones con Washington. Honduras no era la excepción. Llevamos años soportando esto. Nuestros padres murieron en el campo y nosotros seguimos aquí sin ningún derecho. Si en Guatemala han comenzado a levantarse, ¿por qué nosotros no? No podemos seguir así. En este ambiente de explotación y creciente descontento, las semillas de la huelga de 1954 comenzaban a germinar. Lo que empezó como un simple reclamo local, pronto se convertiría en el movimiento laboral más importante de la historia de Honduras. Para entender la huelga de 1954, es fundamental analizar el contexto socioeconómico y político en el que se desarrolló. Honduras, al igual que otros países de América Latina, se encontraba en una situación de dependencia económica, donde las grandes corporaciones extranjeras tenían el control absoluto sobre sus recursos naturales y la política interna. Desde principios del siglo XX, la United Fruit Company, también conocida como UFCO, se consolidó como el mayor imperio del banano en el continente. Fundada en 1899, esta corporación estadounidense estableció un monopolio en varios países centroamericanos, incluidos Honduras, Guatemala y Costa Rica. A través de concesiones favorables y otorgadas por los gobiernos locales, la UFCO llegó a poseer enormes extensiones de tierra, controlando no solo la producción de bananos, sino también las redes de transporte y exportación. La United Fruit no solo dominaba el sector agrícola, sino también influenciaba directamente la política de Honduras, a cambio de privilegios fiscales y acceso limitado a las tierras más fértiles. La empresa financiaba campañas políticas y mantenía relaciones cercanas con los gobernantes. Se llegó a un punto en que la UFCO era en la práctica un estado dentro del estado. El modelo económico impuesto por la United Fruit Company en Honduras y otros países generó lo que se conocería como repúblicas bananeras. En estas naciones, la economía giraba en torno a la exportación del banano, dejando a la mayor parte de la población en la pobreza y sin acceso a recursos básicos. Mientras la UFCO obtenía ganancias millonarias, los trabajadores apenas sobrevivían con salarios de miseria. Nos pagaban en vales que solo podíamos gastar en las tiendas de la empresa. No teníamos acceso a servicios de salud ni derecho a organizarnos. La empresa controlaba todo, hasta nuestras vidas. Las injusticias sociales y la explotación en las plantaciones eran evidentes, pero cualquier intento de organización sindical era sofocado de inmediato. La empresa contaba con el respaldo del gobierno hondureño y de las fuerzas de seguridad, asegurando que cualquier disidencia fuera reprimida con violencia. No se trataba solo de economía, sino también de política internacional. En plena Guerra Fría, Estados Unidos consideraba cualquier intento de sindicalización como una amenaza comunista. La UFCO tenía conexiones directas con la política estadounidense.
lo que aseguraba que cualquier movimiento sindical fuera tachado de subversivo y combativo con dureza. Con un gobierno alineado a los intereses extranjeros, una economía dependiente de una sola industria y un pueblo sometido a condiciones laborales inhumanas, el descontento social creció de manera inevitable. La huelga de 1954 no surgió de la nada. Fue el resultado de décadas y décadas de opresión y explotación. No podemos seguir así. Si no exigimos nuestros derechos ahora, nuestros hijos seguirán sufriendo lo mismo. Es un riesgo, pero si no nos unimos todos, no nos podrán ignorar. Debemos retroceder a las condiciones que lo originaron. El maltrato y la explotación en las plantaciones bananeras no eran nuevos. Durante décadas, los trabajadores soportaron largas jornadas bajo un sol abrasador, salarios miserables y un sistema de trabajo casi feudal, donde sus vidas dependían enteramente de la voluntad de la empresa. Nos pagaban con vales que solo podíamos usar en las tiendas de la empresa. Todo estaba diseñado para que nunca saliéramos de la pobreza. Las condiciones de vida eran deplorables. Las viviendas proporcionadas por la empresa eran precarias, sin agua potable ni servicios básicos. Cualquier intento de queja era ignorado o respondido con despidos arbitrarios. La enfermedad y el hambre eran comunes entre las familias obreras. Desde inicios del siglo XX, los trabajadores bananeros intentaron organizarse, pero la represión fue brutal. Todo intento de sindicalización era visto como una amenaza, y las empresas tenían el respaldo del gobierno para sofocar cualquier movimiento. No podemos seguir así. Sin organización seguirán explotándonos como siempre. Pero si nos descubren, nos despedirán a todos. Si nos unimos, no podrán ignorarnos. Debemos ser miles para que nos escuchen. Nuestros empleados están inquietos. Hay rumores de organización sindical en algunas plantaciones. Despiden a los agitadores. No podemos permitir que este problema crezca. Para las empresas el descontento laboral no era una prioridad. Desde su perspectiva, los trabajadores eran piezas reemplazables en la maquinaria de producción. La ganancia era el objetivo, y cualquier obstáculo debía ser eliminado. Las huelgas perjudicarán nuestra economía. Necesitamos estabilidad para atraer inversiones extranjeras. El gobierno hondureño dependía de las empresas bananeras. Cualquier alteración en la producción ponía en riesgo la economía nacional. Por eso la represión siempre fue la respuesta inmediata a cualquier intento de organización obrera. El 1 de mayo de 1954, Día Internacional del Trabajo, un grupo de trabajadores en el Progreso tomó una decisión sin precedentes: no presentarse a trabajar hasta recibir una respuesta a sus demandas. Exigían aumento de salario, pago en dinero real y mejores condiciones laborales. La negativa de la empresa encendió la chispa de la protesta. En cuestión de horas, la huelga se extendió como pólvora. Miles de trabajadores en la costa norte decidieron sumarse. Éramos muchos y cada vez éramos más. Nos dimos cuenta de que juntos teníamos poder. Para las empresas esto era un desafío sin precedentes. Hasta ese momento habían manejado las protestas con despidos selectivos o con apoyo del gobierno para disolver manifestaciones. Pero esta vez era distinto, era masivo, espontáneo y, lo más importante, estaba organizado. Señor ministro, esto debe resolverse ya. Si no intervienen, nuestras exportaciones caerán y eso afectará a toda la economía del país. Tomaremos medidas. No podemos permitir que el país se paralice. Así comenzó la huelga general de 1954, la más grande en la historia de Honduras. Lo que inició como un movimiento espontáneo pronto se convertiría en una lucha nacional por los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores. Conforme la huelga avanzaba, su impacto crecía. En cuestión de días, más de 25.000 trabajadores se unieron al paro, paralizando la industria bananera y afectando gravemente la economía nacional. Lo que comenzó en las plantaciones del Progreso pronto se extendió a Tela, La Lima, Puerto Cortés y otras regiones productoras del país. Veíamos cómo nuestras filas crecían cada día. Al principio, la empresa y el gobierno nos ignoraron, creyendo que nos rendiríamos, pero al ver que la huelga no se detenía, empezaron a reaccionar con dureza. La respuesta de las autoridades fue inmediata y violenta. A medida que la huelga se expandía, el gobierno desplegó fuerzas de seguridad para sofocar las protestas. Policías y militares fueron enviados a las zonas de conflicto, imponiendo toques de queda y realizando detenciones masivas. La represión no tardó en llegar. A los huelguistas se les acusó de agitadores comunistas, una etiqueta peligrosa en el contexto de la Guerra Fría. Las empresas con respaldo gubernamental justificaban las detenciones argumentando que el movimiento era una amenaza para la estabilidad del país.
Pero la resistencia obrera no se debilitó. Ante el uso de la fuerza, los manifestantes respondieron con organización. Se formaron comités de huelga para coordinar la distribución de los alimentos, el apoyo entre familias y la resistencia pacífica. No podemos seguir así. Sin organización seguirán explotándonos como siempre. Resistiremos hasta que nos escuchen. No somos esclavos, merecemos dignidad. El impacto económico fue inmediato. Con la producción paralizada, las exportaciones de banano cayeron drásticamente, afectando los ingresos de la United Fruit Company y del Standard Fruit Company. La crisis llegó a los mercados internacionales y puso en alerta a los inversionistas. El paro de actividades golpeó la economía hondureña en todos los niveles. No solo se detuvieron las exportaciones, sino que también se afectaron sectores como el transporte, el comercio y la administración pública. Sin embargo, a pesar de la presión económica, los huelguistas se mantuvieron firmes. La determinación de los huelguistas fue respondida con una represión brutal. Se registraron golpizas, encarcelamiento arbitrario y asesinatos de obreros que solo exigían condiciones dignas. No hay cifras exactas sobre el número de muertos y desaparecidos durante la huelga. Se sabe que muchas familias nunca volvieron a ver a sus seres queridos. Algunos cuerpos fueron encontrados días después, otros nunca fueron hallados. Perdimos a muchos compañeros. Recuerdo a un joven de apenas 18 años que fue detenido y nunca más apareció. Solo quería un salario justo. Nunca imaginamos que exigir nuestros derechos nos costaría tantas vidas. La brutalidad de la represión atrajo la atención internacional. Organismos de derechos humanos y sindicatos extranjeros denunciaron las acciones del gobierno y de las compañías bananeras. Estados Unidos, en plena Guerra Fría, observaba con preocupación el desarrollo de la crisis. El gobierno hondureño enfrenta una crisis sin precedentes. La huelga ha paralizado el país. Ante la presión externa e interna, las empresas comenzaron a ceder. La huelga se había convertido en un símbolo de lucha obrera a nivel continental, y la demanda de negociaciones se hacía cada vez más inevitable. Tras semanas de lucha, el gobierno y las empresas no pudieron seguir ignorando la magnitud de la huelga. La presión internacional y el colapso económico obligaron a la UFCO y el Standard a sentarse a negociar con los trabajadores. Este fue un momento crucial. Por primera vez en la historia de Honduras, los obreros lograron que las compañías dialogaran y reconocieran sus exigencias, pero no fue una negociación fácil. No podemos aceptar todas esas demandas. Un aumento salarial tan alto nos pondría en una situación insostenible. No retrocederemos. Si no se cumplen nuestras peticiones, la huelga continuará hasta que lo hagan. Las negociaciones se extendieron por semanas. La empresa intentó dividir a los trabajadores, ofreciendo tratos individuales a ciertos sectores. Pero los obreros se mantuvieron unidos. Finalmente, el 9 de julio de 1954 se firmaron los acuerdos. Los trabajadores lograron varios avances: aumentos salariales, pago en efectivo en lugar de vales y el reconocimiento del derecho a formar sindicatos. Fue un triunfo. No conseguimos todo lo que pedíamos, pero ganamos algo más importante: el derecho a organizarnos y luchar por nuestros derechos en el futuro. Con la firma de estos acuerdos se estableció la base para la creación de sindicatos en las plantaciones bananeras. La victoria no fue absoluta, pero marcó un antes y un después en la historia laboral de Honduras. El reconocimiento de los sindicatos no significó el fin de los conflictos. Los empresarios no estaban dispuestos a ceder más terreno y en los meses siguientes se dieron despidos masivos y persecuciones contra los líderes sindicales. Nos dieron el derecho a formar sindicatos, pero a muchos de nosotros nos despidieron poco después. Las empresas no querían obreros organizados. A pesar de las amenazas y la represión, los sindicatos lograron consolidarse. Durante los siguientes años, la lucha obrera continuó, con nuevos paros y enfrentamientos, pero con un movimiento sindical más fuerte que nunca. La huelga de 1954 fue el primer gran paso. Aunque la victoria no fue total, sentó las bases para futuras luchas laborales en Honduras. Desde entonces los sindicatos se convirtieron en un actor clave en la política del país. Lo que comenzó como una lucha desesperada por mejores condiciones de trabajo, terminó cambiando la historia de Honduras. Los trabajadores de 1954 no solo pelearon por ellos mismos, sino por las futuras generaciones de obreros hondureños. La huelga de 1954 dejó una huella imborrable en la historia de Honduras. Su impacto se sintió en todos los ámbitos, desde la política y la economía hasta la conciencia social del país. Pero, ¿qué consecuencias trajo consigo esta lucha histórica? Uno de los principales logros fue la consolidación del sindicalismo en Honduras. Antes de la huelga, los obreros no tenían representación formal.
Tras la firma de los acuerdos, los sindicatos se convirtieron en una fuerza clave dentro de las empresas y la política del país. Las condiciones laborales mejoraron. Se establecieron aumentos salariales, la jornada laboral de 8 horas fue regulada y se prohibió el pago en vales de tienda, una práctica que ataba a los trabajadores a la explotación de las empresas. Más de 70 años después, los ecos de la huelga aún resuenan. Aunque las condiciones laborales han evolucionado, los desafíos para los trabajadores hondureños persisten. La lucha de 1954 no solo cambió una industria, sino que transformó a toda una nación. La huelga bananera de 1954 en Honduras no solo fue un levantamiento laboral, sino una demostración de la fuerza colectiva frente a la opresión. Miles de trabajadores de la United Fruit Company y la Standard se unieron en un movimiento que marcó un hito en la historia del país. Exigían mejores salarios, jornadas laborales justas y el respeto a sus derechos fundamentales. Jean-Jacques Rousseau, en el contrato social, afirmaba: el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Esta idea resuena en el contexto de la huelga de 1954, donde los trabajadores, aunque formalmente libres, vivían en condiciones de explotación y abuso. Al alzarse en huelga, rompieron esas cadenas impuestas por un sistema que los mantenía sometidos. El impacto de esta huelga trascendió lo económico. Fue el despertar de una conciencia social y política en Honduras. Demostró que la unión de la clase trabajadora podía desafiar estructuras de poder aparentemente inquebrantables. Siguiendo el pensamiento de Karl Marx, quien sostenía que la historia de todas las sociedades hasta ahora existentes es la historia de la lucha de clases, podemos ver la huelga de 1954 como una manifestación concreta de esta lucha, un momento en el que los trabajadores reclamaron su papel en la construcción de un país más justo. Hoy, esta huelga sigue siendo un recordatorio de que los derechos no son dádivas, sino conquistas. La historia nos enseña que solo con organización, resistencia y valentía se puede transformar la realidad.